voy a decir, la verdad es que yo me puse bastante nervioso estudiando de Jueces. Yo le dije a mi esposa, le dije, la verdad es que no siempre me pongo así. Y me dice, ¿por qué estás así? Le dije, porque realmente es plenamente histórico. Es totalmente histórico y su aplicación directa a nosotros, pues no hay, porque es totalmente histórico. Entonces yo dije, y también le dije que a mi esposa le comenté que este capítulo es muy autoexplicativo. Y le dije, bueno, no hay mucho que yo pueda explicar aquí, porque la Biblia es clarísima. Entonces yo me puse algo nervioso al hacer mi estudio. Sin embargo, fíjense que yo me puse a estudiar y el hermano Salvador Lara me regaló un comentario de un pastor, lo conocen como el pastor de pastores. Y este libro, este comentario, su autor se llama Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, el pastor de pastores. Y cuando yo estuve leyendo eso, él tuvo una perspectiva muy interesante en cuestión a esta sección, la cual dijo, esto es maravilloso y esto me va a ayudar para poder darle algo extra a este estudio en esta noche. Estoy muy agradecido por ese libro que el hermano Lara me regaló. Pero vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Jueces capítulo 9. Es donde vamos a estar estudiando. La idea es ver si podemos llegar hasta el versículo 21 del capítulo 9. Pero si no es posible, pues hasta aquí la vamos a dejar, hasta donde llegue el tiempo. Muy bien. Lo último, bueno, como tema es Abimelech es un tirano. Abimelech es un tirano. Ese es el tema. O podríamos decir, desde como lo dijo Warren Wiersbe, Abimelech rompe la ley de Dios. Lo último que nosotros vimos del capítulo 8 la semana pasada fue acerca de Gedeón. Gedeón, si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando de Gedeón, me parece que desde el capítulo 5 o 6, algo así. Entonces ya tenemos rato estudiando a Gedeón y lo último que nosotros leímos acerca de Gedeón es que murió cuando él fue juez de Israel por un total de 40 años. Durante ese tiempo Israel vio paz, verdadera paz, porque Gedeón lo que él había hecho es que él había erradicado a los enemigos opresores. Estos enemigos se llamaban los madianitas. Entonces Gedeón ganó la guerra. Dios ganó la guerra, porque ni siquiera fue Gedeón. Recuerden que fue Dios quien hizo hizo la batalla y todo el asunto, y Dios les dio o los libró y puso la cabeza de sus enemigos a sus pies, básicamente. Entonces Dios fue quien ganó la guerra. Sin embargo, a pesar de que Dios ganó la guerra para Israel, Israel no tuvo la victoria. Otra vez. Aunque Gedeón, por mano de Dios directamente, ganaron la guerra, Israel como nación perdió la victoria. A lo que nos referimos con perdió la victoria es porque, si ustedes recuerdan, en lo último que vimos en el capítulo 8, Gedeón pidió del botín de la guerra, ¿okay?, de los enemigos. Él se quedó con los zarcillos, si ustedes recuerdan. Y él pidió los zarcillos, o demandó pues al pueblo de Israel, denme los zarcillos del botín como paga de lo que yo hice para ustedes. Y recuerden lo que él hizo. Se hizo un efod. Para los que no saben qué es un efod, es un chaleco. Es un chaleco, un vil chaleco, pero es un chaleco especial. Es un chaleco que únicamente lo utilizaban los sumos sacerdotes israelitas. Nadie más podía utilizar este chaleco o efod. Y usted dirá, pues ¿eso qué tiene que ver? Bueno, el problema es de que empezaron a alabar al efod. Israel empezó a tener idolatría para con el efod. Recuerden que cualquier cosa que sea una imagen, una estatua, lo que sea, y yo me le inclino, o yo lo alabo, o yo lo adoro, o me pongo de rodillas delante de una imagen,
estoy cometiendo adulterio espiritual. Porque solamente hay un Dios al cual debemos de inclinarnos, al cual debo de yo arrodillarme delante de Él, y no hay ninguna imagen a la cual yo debería de inclinarme, no hay ninguna estatua a quien yo debería de inclinarme, únicamente a la persona de Dios. Esto es llamado adulterio espiritual, o como la Biblia lo llama, prostitución espiritual. ¿Okay? Entonces, todo aquel que se inclina ante una imagen o una estatua o cualquier otro Dios o cualquier otra cosa, si tú te inclinas ante eso, la Biblia lo llama prostitución espiritual, porque debemos de ser fieles a un solo Dios, a nuestro Señor, a nuestro dueño. Pero si tú vas con otros dioses, te inclinas ante imágenes, ¿sabes qué? Te estás prostituyendo. Y esto es lo que pasó con el efod. Gedeón manda hacer el efod. Israel empieza a adorar el efod, a utilizarlo de manera idolátrica, y eventualmente ellos caen en una prostitución completa, porque la nación empieza, o más bien regresó a la adoración de los Baales. Israel regresó a la adoración de los Baales. Pues, ¿qué son los Baales? Bueno, los Baales son dioses inexistentes, dioses falsos de los cananeos. ¿Okay? Entonces los cananeos eran los que tenían los dioses Baales. Entonces Israel adopta nuevamente, se olvidan de Dios Jehová y todo lo que Él hizo para adorar a estos ídolos, prostituyéndose ante ellos, prostituyéndose ante el efod, olvidando a Dios. Vamos a verlo rápidamente. Jueces capítulo 8, a partir del versículo 30, dice: y tuvo Gedeón 70 hijos, eso es muy importante, ahorita vamos a hablar de ellos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso su nombre Abimelech. Muy importante Abimelech, de quien vamos a hablar hoy, es el personaje principal del día de hoy. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Entonces este es uno de los dioses específicos de los Baales, Baal Berit. Vamos a hablar un poco acerca de él, pero no de este falso dios, pero no nos vamos a meter en detalles. Pero bueno, al morir Gedeón, pues Abimelech, su hijo, bueno, como menciona y acaban de leer, él tuvo 70 hijos. De hecho, técnicamente Gedeón tuvo 71 hijos. 70 por sus esposas, más uno de su concubina, que viene siendo Abimelech. Pues ese más uno, Abimelech, es realmente de quien vamos a hablar en esta tarde. Ahora, una cosa muy interesante. Muere Gedeón y Abimelech tiene codicia en su corazón. Él codicia el trono. Él codicia el trono. Él quiere tener poder para poder tener el derecho. Él quiere el poder. Él quiere el poder de Israel. Él quiere ser el primer, después de Dios, porque Dios era el rey. Él quería ser Dios. Él quería ser rey por sobre Israel y tomar el papel de Dios. Entonces él codició el trono de Dios sobre Israel. Entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas con Abimelech. Ahí vamos a comenzar. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como cuerpo, Señor, como tu iglesia, aquí alabándote, glorificando tu nombre, Señor, con himnos, con alabanzas, con ofrendas, con cantos, Señor. Por el simple hecho de, bueno, no es simple, pero por el hecho de poder estudiar juntos su bendita palabra y ver lo que dice acerca de estos eventos que ocurrieron en Israel. Gracias, Señor, por lo que nos ha dado, especialmente su salvación preciosa, gratuita, mediante su Hijo Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Rey. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 9. 9:1. Abimelech, hijo de Jerobaal. Recuerden, Jerobaal y Gedeón es la misma persona. ¿Okay? Entonces, Abimelech, quien es el hijo de la concubina, ¿sí? el más uno, el número 71. ¿Sí? Entonces, Abimelech
el hijo de la concubina, hijo de Gedeón, que se llama también Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Entonces, muere Gedeón, ¿sí? Muere Gedeón, se quedan los 70 hijos de Gedeón en la ciudad de Ofra, que era la ciudad donde ellos vivían, y los 71 estaban ahí, también incluyendo Abimelech. Los 71 estaban en Ofra, y Abimelech dice, no, pues ya murió mi papá, y pues él era el juez, no era rey, pero era el juez de Israel. Dice, pues era la posición más alta que podía haber. Y dice, yo quiero esa posición. Es más, yo quiero más que esa posición, yo quiero el reino. Yo quiero reinar, yo quiero ser el rey de sobre Israel. Pero tengo un problema. El problema es que tengo a 70 carnales y ellos son de las esposas. Yo soy de la concubina, no de la esposa. Yo soy hijo de una esposa secundaria. Es más, terciaria. O sea, lejísimos. Y dice, entonces, para que yo asuma el trono, el reino, híjole, va a ser imposible porque hay 70 monos antes que yo. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? 70 antes que yo. Entonces, ellos tienen preferencia porque son hijos de esposas. ¿Cómo le voy a hacer si yo codicio eso y no lo puedo? Nada más hay una solución. Mátalos, elimínalos, despáchalos. Cuello. No hay otra manera para que él legalmente pudiera tomar el reino, porque tenía 70 que lo precedían. Entonces, ¿qué hace Abimelech? Abimelech dice, voy a ir a la casa de mi abuelo, o sea, de su abuelo materno, dice, voy a ir a la casa de mi abuelo y le voy a decir a mi abuelo, oye, bueno, vamos a leer lo que dice, 1 y 2, dice, Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a la casa, y 2, y os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, que es Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces las palancas, ¿verdad? Las famosísimas palancas. Tú y yo somos bien amigos, mira, vota por mí, pero en este caso somos hueso de mi hueso, yo soy carne de su carne. ¿Qué prefieres? ¿Que 70 personas que no son tus familiares tomen el reino y te gobiernen? ¿O prefieres que yo, que soy primo tuyo, hermano tuyo, carne tuya, que yo gobierne sobre ustedes? Y dice, y obviamente yo tengo más derecho al trono que ustedes, porque pues yo soy hijo de Gedeón, aunque de la concubina, pero no hay problema porque despachamos a los otros 70 y quedo yo. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Pero bien. Siquem, el poblado de Siquem, eran extremadamente idólatras y su dios claramente era Baal-Berit, a tal grado que dentro del poblado de Siquem había un templo específicamente dedicado al dios Baal-Berit. Igual como en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, recuerden, Éfeso era famoso por un templo también de una diosa pagana, que era la diosa Diana. ¿Okay? En este caso, había un templo famoso dentro de Siquem, específicamente para Baal-Berit. Y eso lo podemos ver en Jueces aquí mismo, versículo 4. Dice, y le dieron 70 ciclos de plata, ahorita les voy a explicar esto, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. Entonces, Abimelech, como ya mencioné, codició el trono de Israel
Y simplemente al codiciar, ¿qué hizo? Pecó. Él quebró uno de los de la ley, una de las leyes del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos. De hecho, con esta acción que Abimelech toma, él rompe varios mandamientos, no solamente uno, varios, mostrando que su preferencia por Baal Berit, su preferencia por la idolatría, es clara, por sobre la persona de Dios. Entonces, este amigo, persona, Abimelech, termina siendo, vamos, abiertamente un seguidor de Baal Berit. Y bueno, eso también es un pecado, porque dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es claro en la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero todos Siquem tenían a estos dioses ajenos, específicamente a Baal Berit. Ahora, la palabra Baal Berit significa el Baal del pacto, como tal, el Baal del pacto. Nosotros sabemos que Israel tenía un pacto con Dios Jehová, Dios el verdadero, Dios el inigualable, Dios vivo. Entonces Israel tenía un pacto con Dios vivo, pero estos como que se olvidaron del pacto y dicen, no, nosotros tenemos un pacto con Baal Berit, pero aparentemente, por lo que estuve leyendo históricamente, Siquem tenía un convenio o pacto con otras iglesias, con otros poblados paganos alrededor suyo, y era como un tratado de unión que había entre estos otros poblados, y lo que los unía era Baal Berit. Tenían un pacto interno religioso. Entonces Abimelech era parte de eso. Pero como mencionamos, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Abimelech cayó en eso. Él pecó. Y no solamente eso, sino como ya mencionamos, Abimelech codició el trono de Israel. Y con esto quebró el último mandamiento del decálogo, que dice, no codiciarás. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Si gusta ir, ahí está Éxodo capítulo 20. Y bueno, primero vemos el 23. Ya lo cité, dice 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué fue lo que hizo Abimelech? Tuvo dioses ajenos delante de él. Ahora, vamos a ver el 20:17, que como les mencioné es el último de los 10 mandamientos. El 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué era lo que quería Abimelech? Él quería el trono, él quería ser el dueño de todo Israel, él quería la posición, o más que la posición que incluso su padre tuvo como juez. Entonces quebró el último mandamiento. Abimelech, como ya les mencioné, fue a visitar a su abuelo y les dijo, pues, ¿qué les conviene más? ¿Que los gobiernen 70 o que los gobierne yo, que soy hueso suyo y carne suya, sangre suya? Y obviamente ellos dijeron, no, pues nosotros preferimos que tú nos gobiernes. Entonces, eso es lo que vemos en el versículo 4 y versículo 3 y 4. Dice, y hablaron por él los hermanos de su madre, o sea, sus tíos, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. O sea, no, sí, es que él es compatriota, ¿no? Él es compatriota, entonces vamos a votar por él y él va a ser nuestro rey y lo vamos a coronar. Pero había un problema. Para poder coronarlo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que despachar a los 70. Entonces, ellos no querían hacerlo personalmente. Obviamente los de Siquem, collones. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen, no, mira, le vamos a dar una lana, le vamos a dar plata a Abimelech para que él contrate mercenarios,
así lo llamarían hoy, y que estos mercenarios vayan y tomen la ciudad de Ofra. Y cuando ellos tomen la ciudad de Ofra, entonces ya podemos matar a los 70 hijos de Gedeón que ahí viven. ¿Okay? Pero la verdad es que no eran mercenarios, era una bola de lacras los que se contrataron. Vamos a verlo. Cholos, lacras, indigentes, de todo. Sí, vamos a verlo. Sí, dice aquí versículo 4, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit. Entonces, del templo mismo de su ídolo sacaron el dinero, la plata, y dice, y con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos, vagabundos, que le siguieron. Entonces, estos ociosos vagabundos, ¿qué Dios? Cholos. Todos tatuados, pastor. Todos tatuados, yo no sé si estaban tatuados. Pero bien, estos terminaron siendo el ejército de Abimelech, porque los de Siquem no querían ensuciar sus manos con sangre. No, mira, te damos lana, tú ves y contratas a estos indigentes lacras cholos, y ellos van a ser tu ejército, y tú con ellos vas y llegas ahí a la ciudad de Ofra, y matas a tus medios hermanos, a los 70, ¿no? Fíjense lo que ocurre aquí. Versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces son 70 en total, y Abimelech mata a 69. Pero observen lo que dice, y este último, que era el menor, se llama Jotam, pero observen lo que dice sobre una misma piedra. La idea es que ellos fueron ejecutados de forma pública. Entonces, ellos llegaron estos lacras cholos, vagabundos, ociosos, y toman control del pueblo de Ofra, y entran y agarran a los 70 y de forma pública los ejecutan sobre una piedra. Fue un sacrificio. Fue un sacrificio como tal. La idea es que esa piedra sirve como altar. La piedra sirve como altar. Es más, vemos también lo que pasó con Abraham e Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu único hijo, y él fue a una piedra, y sobre esa piedra él ya tenía listo el holocausto y todo, y ató a su hijo Isaac, y ya estaba a punto de clavarle el puñal en el pecho y degollarlo. ¿Ok? Y Dios no se lo permitió, pero el asunto es, él hizo un altar, lo puso sobre una piedra y estaba listo de sacrificarlo. En esta ocasión, los 70 hermanos de Gedeón fueron sacrificados públicamente, ejecutados sobre una misma piedra. De hecho, un punto muy interesante, esa piedra que se llama, la piedra donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac, ¿saben que esa piedra es sagrada? Tanto para los musulmanes como también para los judíos. Y de hecho los musulmanes, y la razón es porque tanto los judíos descienden de Abraham, como también los islámicos y musulmanes son descendencia de Abraham. Obviamente la diferencia es por parte de Isaac son los judíos, y por parte de Ismael son los islámicos, los musulmanes, los ismaelitas, vamos. Porque Abraham tuvo 2 hijos, entonces están las 2 ramas. Por un lado tienes los islámicos, los musulmanes, los ismaelitas, y por el otro lado tienes los judíos, los hebreos. Entonces, para ambos, esta roca del sacrificio es sagrada, y los musulmanes, los islámicos, cuando tuvieron el control, y todavía hasta cierto punto tienen el control de esa parte de Jerusalén, hicieron un templo arriba de esa piedra, y la llaman el templo del Domo de la Roca. De hecho, casi todas las Biblias, si usted tiene una Biblia con fotografías o mapas, en la parte posterior de su Biblia, lo más seguro es que tiene usted una foto ahí en su Biblia del Domo de la Roca. Pero bueno, el punto aquí es que
ellos fueron sacrificados sobre una misma piedra, pero ¿a quién estaban sacrificando? Estos hombres. Ciertamente no los estaban sacrificando ante Dios Jehová, los estaban sacrificando para Baal Berit. Era un sacrificio en honor y gloria para este falso Dios, Baal Berit. Digo, no nos vayamos tan lejos, aquí en México también se vivió. Podemos ver el imperio azteca, podemos ver el imperio maya. Yo he ido a Teotihuacán, yo he ido a Pirámide del Sol, he visto también Chichén Itzá, he visto las piedras donde se sacrificaban los seres humanos. Se sacrificaban sobre una piedra a los dioses. En este caso, 70 fueron puestos para sacrificio público, para honra y gloria del Baal Berit. Continuamos. Y obviamente con el asesinato de sus medios hermanos, de los 70, Abimelech rompió otro mandamiento. Rompió el sexto mandamiento: no matarás. Continuamos, versículo 6 de nuestra lectura, Jueces, versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo. Ahora, me costó algo de trabajo entender qué era casa de Milo. Casa de Milo, de hecho, no es una casa de una persona como tal. De hecho, Milo es un lugar de refugio. Podríamos decir, era una fortaleza. Era un cuartel general, era una fortaleza donde podían ir y buscar refugio en tiempos de guerra. Entonces, la traducción, así como se lee, deja algo que desear, pero eso es lo que es Milo. Entonces dice, entonces se juntaron todos los de Siquem debería decir, en la casa de Milo. Así es como se debería de leer la traducción. Entonces todos los de Siquem terminaron yendo a este lugar de esta fortaleza, este cuartel militar general, para ver este asunto. Entonces, dice, se juntaron ahí en la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey. O sea, la coronación de Abimelech. No podían coronarlo previo a los 70 asesinatos. Tenían que coronarlo después de, porque nada más así es que él pudo haber tenido derecho al trono. Entonces, pasa el fratricidio, todos se mueren menos Jotam. Ellos asumen que todos se murieron, que fueron 70, no sé, no los contaron para ver si les faltaba uno, no sé. Sí. Pero el asunto es de que Jotam huyó, corrió, no lo encontraron y asumieron, bueno, entonces ya los 70 murieron, Abimelech ya lo podemos coronar. Entonces lo llevan ahí a la fortaleza, a este lugar, y cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem, y lo coronan. Bien. Pero ¿saben qué? Con su coronación también rompió otro mandamiento. Cuando hay una coronación, bueno, aquí en México se llama toma de protesta, ¿no? Creo cuando el presidente toma asume el poder, okay, y cuando él hace la toma de protesta, ¿qué hace el líder? Muchas veces prometo proteger la nación, prometo proteger la constitución de la nación, prometo proteger los derechos del pueblo, de los niños, de las mujeres. Entonces, tú tienes que prometer estas cosas para poder asumir poder. Y en la mayoría de las veces, especialmente en tiempos antiguos, se prometía en el nombre de Dios. Se prometía en el nombre de Dios. Asumir el poder en tu coronación implicaba hacerlo en el nombre de Dios. Pero él no creía en el Dios Jehová verdadero. Por lo tanto, él en su toma de protesta blasfema el nombre de Dios, porque en efecto está tomando el nombre de Dios en vano, porque él no adoraba al verdadero Dios. En su toma de protesta él dice, sí, yo prometo en el nombre de Dios que voy a ser un rey bueno para ustedes.
Dice Éxodo 27 en el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ya ha roto varios de los leyes del decálogo. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, o sea, en ese momento le dijeron a Jotam, el hijo que quedó, que estaban coronando a su medio hermano. Fíjense lo que hace. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Esa cumbre es muy importante, me gustaría poder tener mucho más tiempo para poder explicarlo. Pero Gerizim es un lugar, todavía, es un lugar sagrado para los que eran considerados los samaritanos. Un lugar muy interesante. Ellos pensaban, bueno, es que ahora ya lo tengo que mencionar. Ok. Me estoy saliendo completamente de esto, pero sí se lo tengo que explicar. Los samaritanos eran judíos mezclados, ¿okay?, de sangre. No eran judíos totalmente puros. Sin embargo, ese realmente no era el problema que ellos tenían. El problema que tenían los samaritanos es que ellos creían que la piedra donde Abraham sacrificó a Isaac fue en el monte de Gerizim. Mientras que los judíos de sangre completa, ellos creían que el lugar estaba en el monte Moría, en Jerusalén. El monte Gerizim queda al norte de Jerusalén. Entonces, esta es la razón por la cual la samaritana le dijo a nuestro Señor Jesucristo: es que ustedes dicen que ahí es donde se debe de alabar, y nosotros decimos que aquí es donde se debe de alabar. Es lo que ella estaba implicando. Entonces la samaritana, cuando recuerden esa historia bíblica, cuando la samaritana le dio de tomar, de beber a nuestro Señor Jesucristo, y él empezó a hablar con la samaritana, y ella dijo: es que ustedes creen que ahí se debe de alabar, es decir, en el monte Moría, mientras que para el samaritano era el monte Gerizim. ¿Okay? Otra vez, es muy importante eso, y podríamos hablar por horas del tema, pero no es lo que estamos viendo hoy. Entonces, Jotam se sube al monte Gerizim, y resulta que si usted tiene un mapa en su Biblia, usted verá el monte Gerizim, y del otro lado, o sea, abajo en el valle, está Siquem. Entonces está Siquem, donde está la ciudad, donde está Abimelech y los suyos, y arriba está Gerizim. Entonces Jotam se sube a la cumbre, posiblemente mientras está siendo coronado. Entonces hay la posibilidad que dentro del mismo momento que están coronando a Abimelech, es cuando sube Jotam y les grita desde arriba y les pregona, tiene algo que decirles, y lo que les dice es algo muy interesante. Él desde la cumbre empieza a gritar a los de Siquem que están abajo, mientras ellos están coronando a Abimelech. Él les da una parábola. Una cosa interesante, muchas personas asumen que las parábolas es un invento de Cristo Jesús, y que las parábolas únicamente se encuentran en los evangelios. Pero esto es totalmente falso, porque las parábolas eran parte de literatura hebrea mucho antes del nacimiento de Cristo Jesús, y los israelitas en su literatura siempre usaron parábolas. Entonces no era algo exclusivo de Cristo. En el Antiguo Testamento tenemos muchas parábolas, pero una cosa que es interesante, esta parábola que está a punto de decir Jotam es la primera parábola registrada en toda la Biblia. ¿Okay? Y se conoce como la parábola de los árboles. ¿Okay? Entonces vamos a ver la parábola de los árboles. Comienza aquí en el versículo 8. Sí. Comienza en el versículo 8 y termina en el versículo 15. Entonces esta es la parábola de los árboles. Ahí les va. Vamos a leerlo rápidamente. Ahora, la parábola está, pero recuerden una cosa muy clásica de las parábolas.
no tenemos que asumir, nada. Porque normalmente cuando hay una parábola, también viene su interpretación dentro de la misma Biblia. Entonces, en este caso, tenemos del versículo 8 al versículo 15 la parábola. Y del versículo 16 al versículo 20 tenemos la interpretación de dicha parábola. Entonces no tenemos por qué asumir, ¿y qué significa? ¿Y qué es lo que dice? No lo entiendo. No, la interpretación ahí está. Entonces, vamos a verla, la parábola. Dice, vamos a leerlo rápidamente del 8 al 15. Dice la palabra: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? O sea que el olivo dijo: no, yo no quiero ser rey. O sea, yo ya tengo mi don y mi don es importante y yo no tengo tiempo para ir a hacer el papel de rey, porque yo tengo cosas muy importantes que hacer. Yo tengo que hacer aceites. Entonces, versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? O sea, la higuera está diciendo: no, mano, yo tengo que hacer mi fruto, yo tengo que dar mi fruto. Yo no tengo tiempo de hacer el papel de rey. O hago el papel de rey o hago mi fruto. No puedo hacer, para eso estoy, para dar fruto. No para hacer el papel que no me corresponde. Yo ya tengo mis labores. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dice la vid: no, oye, no. O sea, yo tengo que hacer mi producto, que es la uva, y de la uva sale el vino, y todo de calidad, y todo bien, y eso es importantísimo para Dios y para los hombres. De hecho, eso es muy interesante. No tenemos tiempo de hablar mucho de esto, pero ahí la idea que la vid es grande para con Dios y para con los hombres, implicaba el asunto del sacrificio. Cuando se hacía un sacrificio, dependiendo del sacrificio, pero no siempre, se agarraba el mosto, el vino, y se derramaba sobre el piso por el sacrificio del animal. Se vertía al piso el vino en el sacrificio, en la libación. Entonces, por eso, los que pistean, los que le entran machina a la jarra, cuando tienen amigos que se han muerto, ¿qué hacen? Para los caídos. Para los caídos. ¿Por qué? De ahí viene, es en sacrificio por los que han dado su vida. Es un sacrificio por. Entonces dice la vid: no, que yo voy a ser rey. No, yo tengo un papel muy importante. Yo tengo un papel importante en los sacrificios para con Dios. Tengo un papel importante. Yo no puedo dejar de producir mi vino y mis uvas para ser rey, no. Pero observen lo que dice el versículo siguiente. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Sí saben qué es una zarza, no? Es un arbusto. Un arbusto insignificante, es un arbustito. O sea, los árboles, fíjense, árboles de veras. Estamos hablando de cedros del Líbano, árboles. Terminan diciendo: oye, tú, zarza, queremos que tú seas nuestro rey. Alguien inferior a ellos. Alguien inútil en comparación con un cedro. ¿Sí? Sé tú nuestro rey. Y fíjense lo que dice el inútil de la zarza. Bueno, dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid.
abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. O sea, es absurdo. Como un árbol, un cedro del Líbano enorme, gigantesco, va a ponerse por debajo de la sombra de la zarza, un arbusto, y que la zarza diga, pónganse bajo mi sombra. ¿Qué sombra le va a dar un arbusto, una zarza, a un cedro del Líbano? La idea aquí es que Abimelech es la zarza. Entonces, cuando Abimelech le dice a Israel o a los de Siquem, sí, yo les prometo que yo los voy a proteger, yo les prometo que yo los voy a guardar bien, vénganse bajo la sombra de mi persona y todo va a estar bien. Es absurdo. Jotam está entonces diciendo que Abimelech es un inútil. Es un total inútil. Eso es lo que significa su parábola. Y que ellos han puesto a alguien inferior a ellos mismos, menos productivo, como rey sobre ellos. Eso es lo que significa. Últimamente hay un problema con esto. Dice, y si no, que de la zarza salga fuego y consuma a todos los cedros. Que eso es exactamente lo que pasó. En tiempos de sequía, era común, como lo es, oye, cada año se prende la primavera, ¿no? Sí, cada año se prende la primavera. Sí, cada año. En el Medio Oriente era aún más, era muy común, siendo un lugar muy árido. Ahora imagínense nada más, el primer pedazo de flora que se va a incendiar es una zarza. Y cuando la zarza arde, quema a todo lo que está alrededor de él, y los cedros del Líbano se mueren. Entonces, Jotam les está diciendo, no solo han ustedes votado por un inútil, han coronado a un inútil, sino que él mismo los va a quemar. Todos ustedes se van a incendiar por haber seguido a esa zarza inútil. Y así fue exactamente como pasó. Pero lo vamos a ver más adelante, hermanos. Creo que ya no tenemos tiempo. Creo que ya hemos llegado a nuestro fin de este estudio el día de hoy. Lamento no poder llegar. Pero más adelante vamos a ver algo muy interesante. No solamente Abimelech quemó a Israel. Por 3 años él estuvo ahí. Por 3 años él tuvo el permiso de Dios para reinar sobre Israel. 3 años. Dios le dio ese tiempo. Pero durante ese tiempo, ¿saben qué? Dice más adelante que Dios envió un demonio, un espíritu maligno. ¿Okay? O sea, Dios envió al demonio. Una cosa muy interesante, muchos piensan que Dios no utiliza a demonios y ángeles caídos, pero no, sí, Dios utiliza a demonios y ángeles caídos para llevar a cabo su voluntad de acuerdo como Él quiere. Y bueno, vamos a buscarlo porque ya ni sé ni dónde me quedé. Versículo 23, me estoy adelantando, esto es para la semana que entra, pero dice versículo 23, después de 3 años que él pues ahí viene, desde el 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu, es decir, un demonio. Dios lo envió, fíjense, entre Abimelech y los hombres de Siquem, o sea, su propia gente. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Es decir,
Abimelech quema a los suyos. 3 años después, esos ya no lo aguantaron y traicionaron a su propio rey. Entonces fue un tiempo muy interesante en cómo ellos fueron quemados. Y lo que proclamó Abimelech del monte Gerizim, entonces fue una maldición que se llevó a cabo. Así tal cual como él dijo en su parábola, así se llevó a cabo. 3 años después, ellos fueron quemados y ellos traicionaron a su rey. Entonces fue una parábola profética, que así como la dijo, se hizo. O sea, Jotam, sino Dios, Jotam. Nosotros no debemos de ser así. Número 1, no debemos de codiciar. Nosotros entendemos que, al igual que los árboles, la iglesia, cada uno tiene su don particular. Cada quien tiene su don particular. La uva da uvas. La higuera da su fruta dulce, higos. El olivo da su aceite. Y tenemos una posición. Y cada quien tiene un don que debe de llevar a cabo. Vamos a ver un par de versículos para terminar esto ya con algo de conclusión. Romanos capítulo 12 y versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces no pienses más grande de ti mismo, como en el caso de Abimelech. Él era una zarza, un vil arbusto que se creía más grande que los cedros del Líbano. Si Dios te hizo una zarza, eres una zarza y sé la mejor zarza que tú puedes ser. Si Dios te hizo una higuera, sé la mejor higuera que tú puedes ser. Pero no pienses más allá de ti mismo. Si no te toca ser presidente de México, ¿sabes qué? No eres presidente de México, eres un albañil. Es el mejor albañil que puedes ser, para la honra y la gloria de Dios. Cada quien tiene su don. Enfócate en lo que Dios te mandó hacer. Si hablamos de los dones, ustedes pueden ver los dones en 1 Corintios capítulo 12. Y todos tenemos diferentes dones. Y no estamos en competencia el uno por el otro por las diferentes posiciones. Así es como la iglesia se debería de regir, como estos árboles de la parábola, con la excepción de la zarza, que asumió que era más importante y más grande que los mismos cedros. No importa si eres albañil, no importa si eres barrendero, no importa si eres repartidor a tienditas, no importa qué es lo que hagas, entiende una cosa: ahí es donde Dios te tiene y tú tienes tus dones que Dios te ha dado. Úsalos y todo lo que hagas, hazlo para la honra y la gloria de Dios. Seamos como el higo que no quiso. Seamos como la higuera que no quiso tomar una posición que no le correspondía. Seamos como esa vid. No seamos como la zarza. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que hemos tenido en esta tarde. Le pedimos, Señor, que haya sido de edificación, de bendición para los oyentes en esta tarde. Gracias, Señor, por las visitas que tenemos, por a la hermana Nieves y Marta y el hermano José allá atrás con su familia. Señor, le pedimos también por Antonio, gracias por esa visita. Le pedimos que nosotros podamos salir de aquí edificados, honrando
glorificando su nombre, Señor, entendiendo que cada uno tiene dones y debemos de llevar a cabo lo que a nosotros nos corresponde y no creer más de lo que somos y lo que hacemos, que lo hagamos para la honra y gloria suya. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.